Montaigne es visto a veces como el liberal por excelencia en la reflexión política contemporánea y sin embargo tampoco eso lo define en forma suficiente. Porque yo he leído una carta que él le mandó al rey cuando era alcalde de Burdeos en su primer periodo, y en la carta, muy crítica, dice lo siguiente: Majestad, dice, hay que tener mucho cuidado y poner atención a las cosas porque aquí los ricos no pagan impuestos y los únicos que pagan impuestos son los pobres. Porque los ricos tenían exenciones reales. Si uno era conde de tal cosa, está exento de impuestos. Si era duque de tal cosa, exento de impuestos. Y si era un pobre tipo que tenía que estar trabajando la tierra de sol a sol, en jornadas terribles de 12 horas al día, pagaba impuestos. Y él protesta contra esto. Le dice al rey: Majestad, tome esto en cuenta, esta es una situación que hay que reformar. O sea, es un pensamiento muy moderno, es un pensamiento justiciero mucho antes de la Revolución Francesa. Y hay ensayistas de hoy que dicen que Montaigne es uno de los precursores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Porque Montaigne ve un país dividido por la guerra civil, por la lucha entre católicos y protestantes, con una institución que se llama la Liga Católica, que es de ultraderecha y que es muy peligrosa, que ha producido la matanza de protestantes en la San Bartolomé de París, una matanza que Montaigne conoció desde Burdeos, pero que lo marcó, lo impresionó profundamente y que él quiso evitar a toda costa. Y entonces Montaigne le aconsejó a Enrique de Navarra, que iba a heredar la corona por una serie de circunstancias dinásticas, que era protestante. Le dijo: si usted llega a ser rey de Francia y aplica una política protestante, usted va a agudizar la guerra civil y va a impedir la unidad del país. Así que usted acérquese al catolicismo y sea un católico moderado, no sea un católico fanático. Un pensamiento que a mí me parece muy moderno y muy interesante. Fue en uno de sus viajes con unos amigos y con un secretario hasta Roma. Se demoró como 1 año y medio en llegar. Recorrió el sur de Francia, pasó por Suiza, por Alemania. Cada vez que llegaba a alguna parte le decían: le vamos a hacer comida a la francesa. Y él decía lo siguiente, esto lo retrata muy bien: yo quiero conocer los lugares, yo no quiero que me hagan nada a la francesa, hágame comida a la suiza, y quiero dormir en una cama que sea hecha como la hacen los suizos. Y a los alemanes les decía lo mismo, siempre les gustaba explorar el lugar y comer las cosas del lugar y conocer las cosas del lugar. Y andaba lleno de mapas, de catálogos, de libros de viaje, en una cajita que era como su escritorio. En Roma tuvo un guía, pero él leía tanto que al final él ya podía guiar al guía. Y sin embargo le da pena despedirlo, así que seguía con el guía, pero él le explicaba las cosas al guía, lo conocía mejor. Y entonces, al llegar, como había guerras religiosas en Francia, en la aduana de Roma le requisaron todos sus libros, incluyendo sus propios ensayos. Y los ensayos fueron largamente estudiados por la Congregación de la Fe, la gran institución del Vaticano que existe hasta hoy y que hace el control de la fe en realidad. Y después tuve una larga conversación con el jefe de esa institución, que era un cardenal. El cardenal era un cardenal muy educado, muy cultivado, pero le dije: mire, hay cosas sospechosas en sus libros. Por ejemplo, usted usa muchas palabras malsonantes. Y Montaigne le dijo: son las palabras del pueblo de mi región. Y a mí me gustan mucho, porque revelan la sabiduría popular, el sentido popular de la vida, así que yo las uso por eso. Bueno, el cardenal dejó pasar eso.
Lo que pasa, le dijo el cardenal a él, es que usted debería defender en sus escritos la fe católica. Bien, si a veces lo hago, le dice el otro. Pero además, le dice el cardenal, aquí usted habla en forma elogiosa de un personaje muy sospechoso, del emperador Julián el Apóstata. Fíjense ustedes, el apóstata, o sea, un emperador que se había desviado francamente del ortodoxo. Y él le dice lo siguiente, miren, Julián era buena persona, aunque usted no lo cree. Fíjese que era tan sobrio que dividía su noche en 3 partes. Una parte para dormir, otra parte para leer y otra parte para escribir. Así que, bueno, hombre serio, dormía poco, leía y escribía de noche y se informaba de la situación que había, etc. Enseguida le dice, ni torturó a nadie ni mató a nadie. Importante, porque en esa época se torturaba y se mataba. Y el cardenal no quedó demasiado convencido, pero en fin, le perdonaron la vida a Montaigne. Y después lo llevaron a visitar al Papa. Y el Papa había sido informado de todo esto y no las tenía, digamos, no estaba muy convencido tampoco sobre Montaigne. Y la ceremonia era muy complicada. Y había un momento en que había que acercarse, hincarse y besar la sandalia derecha del Papa, que estaba hecha con una seda blanca y tenía una crucecita de seda roja en el centro. Y había que besar la sandalia en la crucecita roja. Y cuando los amigos besaron la sandalia sin problema, y cuando le llegó el turno a Montaigne, el Papa le dio una patadita de castigo. ¿Ven usted? Pero ese era el personaje de Montaigne. Yo creo que lo esencial de Montaigne, y es lo que a mí me atrae profundamente, y me parece que en eso me puedo identificar literariamente con él, y hasta espiritual y hasta moralmente con él. Lo esencial de Montaigne es que Montaigne es un filósofo que desconfía de las grandes proyecciones al futuro, del pensamiento utópico, que comienza en Europa con gran fuerza en el Renacimiento, en la época de él, y que ama el presente, y tiene una filosofía que lo lleva a contemplar el momento presente y a gozar del momento presente. Él cree en la calidad humana, estética e incluso moral de la vida, y cree que eso se encuentra en un respeto del presente, en un respeto de los demás, en un respeto de la naturaleza. Me dijeron ayer, oye, nadie se atreve a hablar bien de Azorín. Y bueno, yo me atrevo a hablar bien de Azorín porque a mí me parece que es un escritor y tiene una sencillez y una naturalidad muy interesante. Yo leí una vez un ensayo, que es un ensayo narrativo, porque Azorín es una mezcla de ensayista y novelista, ¿no? Y a mí me interesa esa mezcla. Un ensayo en que él cuenta un viaje a un convento en los alrededores de Madrid, y es un convento franciscano. Y durante el viaje él lleva un libro en el bolsillo. Sabemos que lleva un libro, que va de viaje, a pie, que se encuentra con el superior de ese convento franciscano que él va a visitar. El superior es muy simpático, son amigos, y el superior lo invita a dormir ahí una noche o dos en el convento para que él descanse. Él, Azorín, no es un hombre religioso. Entonces se queda asombrado porque en el convento está lleno de inscripciones sobre la muerte. Y todas esas inscripciones llevan a lo siguiente: no nos olvidemos jamás de la muerte, nos vamos a morir, pensemos en la muerte, etcétera, etcétera. Y enseguida hay una cantidad de oraciones y de ceremonias religiosas que están siempre relacionadas con la muerte. Y cuando llega a su dormitorio en ese convento, Azorín saca un libro, este libro del bolsillo, y son los ensayos de Michel de Montaigne, en español. Y entonces lee, y Montaigne dice lo siguiente: los campesinos de mi región no piensan nunca en la muerte, pero cuando les toca morirse, se mueren mejor que Aristóteles. O sea, hay una sabiduría campesina, natural,
que frente a todas las teorías y a todas las prédicas él la considera superior. La sabiduría de estos campesitos que no piensan en la muerte, pero cuando se mueren con gran elegancia, con gran dignidad, con gran serenidad. Así que yo veo a Montaigne en esas cosas, en esos detalles. Y por lo tanto, he escrito un libro de vejez, o de madurez avanzada, digamos. En sus 53 o 54 años recibió una carta de amor. Era un hombre casado, etc. Ya sus ensayos se habían publicado y recibió una carta de una chica de 20 años que le decía: yo a los 18 años caí sobre el libro de sus ensayos, lo leí entero, me apasionó, me dejó completamente traspuesta. Y solo pienso en usted. Fíjese usted, la chica. Así que no solo ahora pasan esas cosas, ¿no? Esto pasaba en el siglo XVI, eran unas chicas listas y de gran iniciativa y de gran fortaleza, ¿eh? Y la chica le dice: y yo quiero que usted me adopte como hija de alianza, le dice, o como hija de adopción. Y lo invitó a juntarse con ella en presencia de la mamá, junto con la mamá, durante un viaje que hicieron a París. Y Montaigne fue, saludó a la mamá y a la hija, y lo invitaron a una propiedad agrícola que tenían, que ellos llamaban castillo, pero que en realidad era un caserón viejo, ¿no? No era un castillo, pero en fin, ellos tenían sus pretensiones y le decían castillo a este caserón viejo. Y Montaigne dijo que aceptaba ir por un fin de semana. ¿Y saben lo que pasó? Se quedó 6 meses. Y nadie sabe lo que pasó, en realidad. Entonces, esto es una gran posibilidad para un novelista, ¿no? Que no se sepa lo que pasó, imaginarse cosas. Se sabe, sí, un episodio, que en una conversación ella le habló a él con gran pasión. Y él le dijo: chica, quédate tranquila, no seas loca, yo tengo 50 y tantos años, soy casado y qué sé yo, no estoy para estas cosas, algo así. Y estaban a la orilla de un río en el verano, hacía mucho calor, y ella se sacó un peine que tenía un peine metálico fuerte, y se pegó unas estocadas en el brazo hasta que se sacó chorros de sangre. Mujer apasionada, ¿no? Pues a mí me parece muy interesante, ¿eh? Yo me he quedado muy pensativo y he tratado de retratarla, la he retratado desde varios ángulos. Busqué en internet, es casi imposible encontrar cosas de ella. Fue una prolífica escritora y fue una feminista. En 1600 y tanto, de las primeras feministas de la historia europea. Ahora los franceses están estudiando, se han puesto a estudiar a Marie de Gournay. Se sabe que fue amiga, y yo no creo que haya sido amiga en estos términos, no tan apasionado, porque fue amiga del cardenal Richelieu y le dedicó una edición de los ensayos de Montaigne al cardenal Richelieu. Y el cardenal le dio una pensión real, porque era una tipa de una gran inteligencia, de una gran cultura, y terminó más o menos mal, más o menos abandonada. En fin, así que es una historia breve en que cuento muchas cosas y espero que no los haya disuadido de leerla. Eso es mi mayor deseo. Y yo le doy las gracias por su presencia y los exhorto a leer, y vamos a despedir a Jorge Edwards con un gran aplauso.